Ella pensó que sería solo otra noche, pero lo que él hizo la dejó devastada y cambió todo. Comenta aquí desde dónde estás mirando. Veamos hasta dónde ha llegado esta historia. El sol de abril se filtraba entre los edificios modernos del corredor financiero de Reforma, mientras Alejandra Vega caminaba con paso apresurado, su portafolio de diseños apretado contra el pecho como si fuera un escudo. La joven arquitecta de 24 años consultó su reloj una vez más. Llegaba tarde a la presentación más importante de su carrera hasta ahora. «¡Permiso, permiso!», exclamó, esquivando a los transeúntes en la acera repleta. El olor a café recién hecho y pan dulce de los puestos callejeros normalmente la tentaría, pero hoy ni siquiera lo registraba. El tráfico de Ciudad de México rugía a su lado, una sinfonía urbana de claxones y motores que había sido la banda sonora de su vida. Después de graduarse con honores de la UNAM hacía apenas un año, Alejandra había logrado un puesto modesto en un estudio de arquitectura, pero sus ideas innovadoras, inspiradas en la fusión de técnicas tradicionales mexicanas con diseño sustentable, permanecían guardadas en su portafolio, ignoradas por sus superiores que preferían proyectos comerciales seguros y rentables. «Este concurso lo cambiará todo», se repetía como un mantra. La iniciativa para la revitalización urbana de barrios históricos era su oportunidad de ser escuchada, de demostrar que la arquitectura podía preservar la identidad cultural mientras creaba espacios funcionales para el futuro. Al doblar la esquina hacia el centro cultural, el imponente edificio de cristal y acero contrastaba dramáticamente con las construcciones coloniales que lo rodeaban. Justo como ella había argumentado en su propuesta, lo nuevo y lo antiguo podían coexistir en armonía, complementándose. Entró al vestíbulo justo cuando anunciaban al último presentador antes de ella. Respiró profundo, intentando controlar los nervios que le retorcían el estómago. Su madre siempre le decía que había heredado el talento de su padre y la terquedad de ella. Pensar en su padre ausente le provocó una punzada familiar de dolor que rápidamente reprimió. No era momento para distracciones emocionales. Siguiente presentador, Alejandra Vega con el proyecto Raíces y Alas, regeneración del mercado La Merced, anunció la coordinadora. Con las piernas temblorosas, pero la determinación brillando en sus ojos oscuros, Alejandra subió al escenario. Frente a ella, el panel de jueces la observaba con expresiones impasibles. Su mirada se detuvo momentáneamente en el hombre sentado en el centro. Traje impecable, cabello negro con ligeras canas en las sienes, y unos ojos que parecían evaluarlo todo con precisión matemática. «Buenos días», comenzó ella, conectando su tablet al proyector. «Mi propuesta busca redefinir cómo abordamos la revitalización de espacios históricos que son fundamentales para la identidad de nuestros barrios». Mientras las imágenes de su diseño aparecían en la pantalla, un mercado tradicional reimaginado con sistemas de energía solar, recolección de agua pluvial y materiales locales, Alejandra notó que el hombre de traje oscuro se inclinaba hacia adelante, su expresión transformándose del escepticismo al interés. Durante 20 minutos, habló con pasión sobre cómo su diseño honraría la historia del mercado más antiguo de la ciudad, mientras lo preparaba para enfrentar los desafíos del cambio climático y las necesidades sociales modernas. Cuando terminó, el silencio en la sala parecía vibrar con la intensidad de su presentación. «Señorita Vega», habló finalmente el hombre del centro, su voz grave resonando en la sala. «Su propuesta es poco convencional». Alejandra sintió que su corazón se detenía. «Es exactamente lo que este concurso necesitaba», continuó él, y una leve sonrisa transformó su rostro severo. «Tiene preguntas que responder». Mientras los otros jueces comenzaban su ronda de preguntas técnicas, Alejandra no podía evitar preguntarse quién era aquel hombre que había defendido su visión. Lo que no sabía era que Mateo Herrera, recién regresado a México después de 10 años, construyendo su imperio inmobiliario en el extranjero, acababa de encontrar algo que no esperaba en su tierra natal, una visión del futuro que resonaba con los recuerdos de su pasado. Mateo observó desde la ventana de su oficina temporal cómo la tarde caía sobre el Paseo de la Reforma, convirtiendo la avenida en un río de luces doradas. Después de una década en Nueva York y Shanghái, los atardeceres de Ciudad de México seguían siendo incomparables para él.
El cielo se transformaba en una explosión de naranjas y morados que contrastaban con la silueta urbana de la megalópolis. «¿Entonces te quedó claro el itinerario para mañana?», preguntó Carlos, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. «Perfectamente», respondió Mateo, sin apartar la mirada de la ventana. Reunión con los inversionistas a las 9, almuerzo con el secretario de Desarrollo Urbano a la 1 y revisión de los finalistas del concurso a las 4. Carlos asintió, acostumbrado a la memoria impecable de su jefe. «¿Necesitas algo más antes de que me retire?». «La carpeta con la información completa de la arquitecta que presentó hoy, Vega. Alejandra Vega», confirmó Carlos. «La tendrás en tu correo en 10 minutos». Cuando quedó solo, Mateo aflojó su corbata y se sirvió un dedo de mezcal añejo. No sabía exactamente qué le había impresionado tanto de aquella joven. Quizás era la audacia de su propuesta, o tal vez la forma en que defendió sus ideas sin intimidarse ante el panel de jueces. La arquitectura siempre había sido su primera pasión, antes de que el imperio empresarial familiar lo absorbiera. Su teléfono vibró, un mensaje de su ex esposa, recordándole firmar los últimos papeles del divorcio que había finalizado hacía 3 meses. Con un gesto de fastidio, lo dejó a un lado. Había regresado a México en parte para distanciarse de aquella relación fallida que había ocupado 5 años de su vida. «Esta ciudad ha cambiado», murmuró para sí mismo, notando nuevos rascacielos que no existían cuando se fue. Pero en el fondo seguía siendo la misma, caótica, vibrante, resiliente, como él mismo. El correo llegó puntualmente. La información de Alejandra Vega era impresionante. Graduada con honores, publicaciones académicas sobre arquitectura sustentable y Premio Nacional de Diseño Estudiantil. Sin embargo, trabajaba en un estudio mediocre que claramente no aprovechaba su talento. Mientras revisaba su portafolio digital, Mateo quedó genuinamente sorprendido por la originalidad de sus diseños. Su propuesta para la Merced no era un caso aislado. Todos sus proyectos mostraban esa misma sensibilidad para combinar tradición y futuro. El sonido de la lluvia repiqueteando contra los ventanales lo devolvió al presente. Una de esas típicas tormentas vespertinas de la capital había comenzado. Abajo, la gente corría buscando refugio. Los vendedores ambulantes cubrían apresuradamente su mercancía con plásticos, y los automóviles encendían sus luces mientras avanzaban más lentamente por las avenidas inundadas. Mateo había olvidado esta danza cotidiana de su ciudad natal, el ritmo impredecible que tanto contrastaba con la eficiencia programada de Nueva York o la disciplina cronometrada de Shanghái. Un impulso poco característico lo llevó a tomar su teléfono y llamar a Carlos nuevamente. «Necesito que contactes a Alejandra Vega. Quiero reunirme con ella mañana para discutir su proyecto personalmente». «¿Fuera del protocolo del concurso?», preguntó Carlos con cautela. «Considéralo una reunión exploratoria para Herrera Internacional. Su enfoque podría ser valioso para nuestros próximos desarrollos en el país». Después de colgar, Mateo se preguntó por qué sentía tanta urgencia por conocer a esta arquitecta. Quizás era simple curiosidad profesional, o tal vez, después de años construyendo estructuras impersonales en ciudades extranjeras, necesitaba reconectarse con su propia identidad a través de alguien que claramente entendía el alma de México. La lluvia arreció, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas difusas a través del cristal mojado. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo Herrera sentía que había regresado no solo a su país, sino a sí mismo. La llamada de un número desconocido interrumpió a Alejandra mientras ordenaba planos en su pequeño escritorio del estudio de arquitectura Gómez y Asociados. Su jefe inmediato, Ricardo, le había asignado actualizar planos de un centro comercial, trabajo rutinario muy por debajo de sus capacidades. Alejandra Vega, habla Carlos Mendoza, asistente del señor Mateo Herrera. El nombre la hizo enderezarse en su silla. Recordaba perfectamente al juez que había defendido su propuesta el día anterior. «El señor Herrera desea reunirse con usted hoy a las 5 en el Café Jacaranda en Coyoacán para discutir su proyecto. ¿Sería posible?». Alejandra miró de reojo a Ricardo, quien revisaba diseños convencionales para un edificio de oficinas. Nadie en este lugar entendía su visión. «Por supuesto», respondió sin pensarlo 2 veces. Cuando colgó,
Los nervios la invadieron. Mateo Herrera no era solo un juez del concurso. Según había investigado anoche, era el fundador de Herrera Internacional, una de las desarrolladoras más innovadoras en sustentabilidad urbana. Había revolucionado distritos enteros en Shanghái y Manhattan con sus conceptos de ciudades respirable, y quería hablar con ella. La tarde transcurrió con una lentitud exasperante. A las 4, Alejandra fabricó una excusa sobre una consulta en la universidad y salió apresuradamente del estudio. 40 minutos después, estaba en la Plaza Hidalgo de Coyoacán, ese rincón bohemio de la ciudad que parecía congelado en el tiempo, con sus casas coloniales de colores vibrantes y adoquines centenarios. El Café Jacaranda ocupaba una antigua casona del siglo XVIII, con un patio interior, donde un árbol de jacaranda centenario extendía sus ramas, ahora cubiertas de flores moradas que ocasionalmente caían como lluvia lila sobre las mesas. Llegó 10 minutos antes, pero Mateo Herrera ya estaba allí, vestido más informal que el día anterior, camisa azul arremangada que revelaba un reloj discreto, pero evidentemente costoso. Leía algo en su tablet mientras bebía café. «Señor Herrera», saludó ella, extendiendo su mano con una seguridad que no sentía. «Gracias por la invitación». «Llámame Mateo, por favor», respondió él, poniéndose de pie para saludarla. «Y gracias a ti por aceptar con tan poca anticipación». Su apretón de manos fue firme pero no intimidante. De cerca, Alejandra notó pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de una vida vivida intensamente, y una cicatriz casi imperceptible en su ceja izquierda. «Te recomiendo el café de olla», sugirió él. «Este lugar lo prepara como lo hacía mi abuela». Cuando el mesero se retiró con su orden, Mateo fue directo al punto. «Tu propuesta para la Merced es excepcional, no solo técnicamente, sino conceptualmente. Pocos arquitectos entienden que preservar el alma de un lugar es tan importante como modernizarlo». Alejandra sintió el calor subiendo a sus mejillas. Estaba acostumbrada a defender sus ideas, no a recibir elogios por ellas. «Es el enfoque que intenté explicar a mis profesores y ahora a mis jefes, pero…» se encogió de hombros. «Pero la arquitectura comercial es más rentable», completó él. «Lo sé perfectamente. Pasé años construyendo torres de cristal idénticas que podrían estar en cualquier ciudad del mundo». Mientras conversaban, el cielo de abril comenzó a oscurecerse. Las luces amarillentas del café se encendieron automáticamente, creando un ambiente cálido que contrastaba con la brisa fresca que anunciaba otra lluvia vespertina. «¿Puedo preguntarte algo personal?», inquirió Mateo después de un rato. «¿Por qué elegiste la Merced para tu proyecto? ¿Hay zonas con más potencial turístico o comercial?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se había interesado antes en sus motivaciones personales. «Mi madre vendía rebozos allí cuando era niña», confesó, mientras el café de olla llegaba en tazas de barro. «Cuando mi padre nos abandonó, ella regresó al mercado. Crecí entre esos pasillos, entre olores de chiles secos y el sonido de los pregones. Es un microcosmos de México». Alejandra no solía hablar de su historia familiar, pero algo en la mirada atenta de Mateo la invitaba a ser auténtica. «Los mercados son el corazón verdadero de nuestras ciudades», asintió él, «no los centros financieros». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Hablaron de arquitectura, de ciudades que ambos admiraban, él desde sus viajes, ella desde sus libros, y de cómo México estaba cambiando aceleradamente para bien y para mal. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente Mateo, después de 2 horas que habían pasado como minutos. «Estoy iniciando un proyecto de recuperación urbana cerca del centro histórico. Necesito una visión fresca, alguien que entienda el tejido cultural de estos barrios». «¿Estás ofreciéndome trabajo?», preguntó ella atónita. «Te estoy ofreciendo una colaboración», corrigió él. «Como consultora independiente, no quiero alejarte del concurso que estoy seguro ganarás, ni de tu actual empleo. Solo algunas horas a la semana para empezar». La oportunidad era increíble, casi demasiado buena. «¿Por qué yo?», no pudo evitar preguntar. «Hay arquitectos con décadas de experiencia». Mateo sonrió, y por primera vez Alejandra notó que sus ojos oscuros tenían pequeñas motas ambarinas cuando la luz los iluminaba correctamente. «Porque ellos ven edificios donde tú ves historias», respondió simplemente.
y porque cuando te escuché hablar de tu proyecto, me recordaste por qué me enamoré de la arquitectura antes de perderme en juntas directivas y análisis financieros. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el toldo del patio, creando una cortina líquida a su alrededor, aislándolos momentáneamente del mundo exterior. «Necesito pensarlo», dijo ella finalmente. Mateo asintió sin presionar y cambió el tema. Para cuando terminaron su tercera taza de café, la lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco, cargado de ese olor a tierra mojada que ambos inhalaron profundamente al salir a la plaza iluminada por faroles antiguos. «Te acompaño a tomar un taxi», ofreció él. «Prefiero caminar hasta el metro», respondió ella. «Me gusta sentir la ciudad después de la lluvia». Mateo sonrió nuevamente. «Otra cosa que tenemos en común». Se despidieron con un apretón de manos que duró quizás un segundo más de lo necesario. Mientras Alejandra caminaba entre los charcos que reflejaban las luces nocturnas de Coyoacán, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente veía su potencial. Lo que no sabía era que Mateo, observándola alejarse antes de subir a su auto con chofer, sentía algo similar, la emoción de redescubrir una pasión olvidada. 3 semanas después de aquel café en Coyoacán, Alejandra se encontraba en la azotea de un antiguo edificio art déco en la colonia Roma, contemplando el panorama urbano de Ciudad de México mientras el sol comenzaba a ocultarse. A su lado, Mateo señalaba diferentes puntos en el horizonte. «Ese es el problema con nuestra ciudad», comentaba él. «Creció como un organismo sin planificación, adaptándose a necesidades inmediatas sin visión de futuro». Alejandra asintió, protegiendo sus ojos del sol con la mano. En estas semanas habían desarrollado una rutina. 2 veces por semana se reunían para discutir el proyecto de rehabilitación del antiguo conjunto habitacional que Herrera Internacional había adquirido. Lo que había comenzado como reuniones formales en oficinas, gradualmente, se transformó en recorridos por la ciudad, caminatas por callejones históricos, visitas a edificios emblemáticos y ahora esta azotea que ofrecía una vista privilegiada del caos ordenado que era la megalópolis. «Sin embargo», respondió ella, «esa adaptación orgánica es precisamente lo que le da carácter. Mira cómo las vecindades coloniales conviven con edificios modernistas y rascacielos contemporáneos. Es como un collage tridimensional de nuestra historia». Mateo sonrió. Le gustaba cómo Alejandra siempre encontraba belleza donde otros veían desorden. En sus casi 2 décadas como empresario inmobiliario, había olvidado esa manera de percibir la arquitectura como arte vivo. «Mi padre siempre decía que los edificios son como personas», comentó él, apoyándose en la barandilla oxidada. «Nacen con un propósito, envejecen y eventualmente necesitan adaptarse o morir». «¿Tu padre era arquitecto?», preguntó ella, sorprendida de que mencionara a su familia. En sus conversaciones previas, Mateo había evitado cuidadosamente temas personales. «Constructor», corrigió él con cierta nostalgia. «Empezó como albañil y terminó levantando conjuntos habitacionales enteros en los años 80. Nunca tuvo educación formal, pero entendía mejor los espacios que muchos de mis profesores en la universidad. ¿Por eso estudiaste arquitectura antes de negocios?». Mateo asintió. El viento agitaba su cabello, ahora más despeinado que en sus reuniones formales. En estas semanas, Alejandra había notado cómo se transformaba gradualmente. Las corbatas dieron paso a camisas casuales. El español formal inicial ahora incluía expresiones coloquiales mexicanas que debió haber olvidado durante su década en el extranjero. «¿Y tú?», preguntó él a su vez. «¿Por qué arquitectura?». Alejandra contempló la pregunta mientras observaba un helicóptero cruzar el cielo anaranjado del atardecer. «Cuando tenía 12 años, después de que mi padre se fue, vivimos temporalmente con mi abuela en una vecindad de Tepito. El edificio era viejo, las paredes se descascaraban, pero había esta increíble sensación de comunidad, las puertas siempre abiertas, los niños jugando en el patio central, las señoras compartiendo comida». Hizo una pausa. «Quise entender cómo los espacios físicos pueden crear o destruir conexiones humanas». Mateo la observó con interés. «Y por eso tus diseños siempre incluyen espacios comunes tan prominentes». «Exacto»,
Creo que la arquitectura moderna nos ha aislado demasiado. Construimos fortalezas personales, no comunidades. La luz del crepúsculo bañaba la ciudad en tonos dorados y púrpuras. Abajo, las calles se iluminaban gradualmente con la luz artificial de farolas y escaparates. ¿Sabes qué es lo más extraño de regresar después de 10 años?, comentó Mateo repentinamente. Reconocer y no reconocer mi propia ciudad al mismo tiempo, como cuando reencuentras a un viejo amigo y notas que es la misma persona, pero diferente. Alejandra lo miró de reojo. En estas semanas había descubierto que bajo el exitoso empresario internacional existía un hombre pensativo, incluso algo melancólico. ¿Por qué volviste realmente?, se atrevió a preguntar. No creo que sea solo por expandir tu empresa. El silencio se extendió entre ellos por varios segundos, salpicado únicamente por el ruido distante del tráfico y el ocasional claxon. Mi matrimonio terminó hace 6 meses, confesó finalmente. 10 años construyendo un imperio empresarial mientras mi vida personal se desmoronaba. Clásico, ¿no? Sonrió sin humor. Quizás necesitaba reconectar con mis raíces, recordar quién era antes de convertirme en esto. Gesticuló vagamente hacia su ropa cara y su reloj de diseñador. ¿Y lo estás logrando?, preguntó ella suavemente. Más de lo que esperaba, respondió él, mirándola directamente. Gracias en parte a estas conversaciones. El momento se cargó de algo indefinible. Alejandra desvió la mirada súbitamente consciente de la proximidad entre ambos en la estrecha azotea. Deberíamos revisar los bocetos modificados, dijo, abriendo su portafolio. Incorporé tus sugerencias sobre los espacios verdes verticales. Mateo asintió, aceptando el cambio de tema. Durante la siguiente hora, discutieron aspectos técnicos del proyecto, pero algo había cambiado sutilmente entre ellos. Cuando finalizaron la reunión y bajaban por la escalera estrecha del viejo edificio, sus manos se rozaron accidentalmente en la oscuridad. Ninguno mencionó el contacto fugaz, pero tampoco se apartaron. En la acera, una llovizna ligera comenzó a caer. Mateo le ofreció llevarla a casa en su auto, pero ella declinó. «Tomaré el metro», insistió. «Necesito pensar en algunas soluciones para el problema de ventilación natural que discutimos». La verdad era que necesitaba distancia para procesar lo que estaba sintiendo. A sus 24 años, Alejandra había tenido relaciones, pero siempre priorizando su carrera. Y ahora este hombre, 11 años mayor, exitoso y con un pasado complejo, estaba despertando emociones que no había anticipado cuando aceptó la colaboración profesional. «Te veré el viernes entonces», se despidió él, «en la presentación del concurso». «¿Estarás allí?», preguntó ella sorprendida. «Por supuesto. Quiero ver la cara de los otros jueces cuando anuncien a la ganadora». La confianza en su voz le dio a Alejandra un impulso de seguridad que necesitaba desesperadamente. Mientras caminaba hacia la estación del metro bajo la lluvia ligera, pensó que la ciudad también parecía diferente ahora, más íntima, más llena de posibilidades, como si al redescubrirla a través de los ojos de Mateo, también estuviera redescubriéndose a sí misma. Lo que no sabía era que Mateo, observándola alejarse desde su auto, luchaba contra el impulso de seguirla, de continuar una conversación que iba mucho más allá de ángulos estructurales y materiales sustentables. Una conversación sobre segundas oportunidades, no solo para edificios abandonados, sino también para corazones cautelosos. El viernes llegó envuelto en esa peculiar neblina matutina que a veces cubre el Valle de México. Alejandra apenas había dormido, repasando mentalmente cada detalle de su presentación final. El proyecto para la Merced había evolucionado considerablemente desde su propuesta inicial, incorporando sutilmente algunas de las ideas que había discutido con Mateo durante sus recorridos por la ciudad. Su pequeño apartamento en la colonia Narvarte estaba inusualmente desordenado, planos esparcidos sobre la mesa del comedor, muestras de materiales en el sofá y en el centro, la maqueta a escala que había terminado a las 3 de la madrugada. Era su obra maestra personal, la culminación de ideas que había cultivado desde sus días de estudiante. «Hoy todo cambia», murmuró para sí misma mientras se miraba en el espejo. Había elegido un traje sastre azul marino, sobrio, pero elegante, que su madre le había regalado al graduarse. Lucía profesional y segura, aunque por dentro los nervios la consumían. Su teléfono vibró con un mensaje.
Confía en tu visión. Es extraordinaria. Como tú, M. Aquellas palabras simples le provocaron una sonrisa involuntaria. En estas semanas, Mateo se había convertido en algo más que un mentor o colaborador. Era un confidente, alguien que entendía su pasión por transformar espacios, por honrar historias a través de la arquitectura. Llegó al centro cultural con tiempo suficiente para instalar su maqueta y verificar su presentación digital. Los otros finalistas también preparaban sus materiales. 3 estudios establecidos con propuestas convencionales pero seguras. Alejandra era la más joven, la única independiente y sin duda la más audaz. Cuando el panel de jueces entró, Mateo la saludó con un gesto discreto pero alentador. Vestía su traje más formal, el mismo del primer día, pero ahora Alejandra conocía al hombre detrás de aquella fachada corporativa. Alguien que amaba los tacos callejeros de Avenida Insurgentes tanto como los restaurantes elegantes, que podía disertar sobre arquitectura prehispánica con la misma pasión que sobre tendencias sustentables europeas. Las presentaciones comenzaron. Alejandra sería la última. Mientras esperaba, observó las propuestas de sus competidores. Diseños competentes pero predecibles, enfocados en atraer turismo sin preservar realmente la esencia cultural del mercado. Cuando finalmente fue su turno, los nervios se transformaron en determinación. Durante 20 minutos, expuso no solo planos y proyecciones, sino historias. Narró cómo los vendedores de cada sección del mercado tenían tradiciones específicas, cómo el diseño preservaría los flujos naturales de personas que se habían formado orgánicamente durante generaciones y cómo las nuevas tecnologías sustentables podían integrarse respetando la estética histórica. Este no es solo un proyecto arquitectónico, concluyó mirando directamente a los jueces. Es un compromiso con la memoria colectiva de nuestra ciudad y un puente hacia su futuro. Cuando terminó, el silencio en la sala parecía vibrar con intensidad. Alejandra respiró profundamente, preparándose para las preguntas. Mateo no intervino durante el interrogatorio técnico, manteniendo una objetividad profesional que ella agradeció. Cuando todo terminó, los jueces se retiraron a deliberar, mientras los finalistas esperaban en una sala contigua. «Impresionante presentación, Vega», comentó uno de sus competidores, un arquitecto de mediana edad de un estudio reconocido. «Idealista, pero impresionante». «Gracias», respondió ella simplemente, detectando el dejo condescendiente en su tono. Una hora después los llamaron nuevamente. El presidente del jurado, un arquitecto veterano de cabello blanco, tomó el micrófono. «Después de una deliberación minuciosa, hemos llegado a una decisión unánime». El tiempo pareció detenerse. Alejandra sentía los latidos de su corazón en los oídos. El proyecto ganador, que recibirá financiamiento completo para su implementación, es Raíces y Alas, regeneración del mercado La Merced, de la arquitecta Alejandra Vega. La sala estalló en aplausos. Alejandra quedó momentáneamente paralizada hasta que sintió la mano de alguien en su hombro, empujándola suavemente hacia el estrado. Como en un sueño, subió a recibir el certificado oficial. Desde allí, buscó instintivamente a Mateo entre los jueces. Él aplaudía con una sonrisa contenida, pero sus ojos revelaban un orgullo que iba más allá de lo profesional. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de felicitaciones, entrevistas con medios especializados y conversaciones con oficiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Cuando finalmente logró escapar del bullicio, ya era de noche. En la entrada del edificio, Mateo la esperaba recargado casualmente contra una columna. «Felicidades, arquitecta Vega», dijo acercándose. «O debería decir, la nueva estrella de la arquitectura mexicana». «No exageres», respondió ella, pero no pudo evitar sonreír. «Ganamos porque la propuesta era sólida». «Ganamos», repitió él notando el plural. «Me gusta cómo suena eso». Sin previo aviso, la abrazó. Fue un gesto espontáneo, cálido, que duró apenas unos segundos, pero que envió una corriente eléctrica por la espina dorsal de Alejandra. «Hay que celebrar», declaró Mateo al separarse. «¿Cena en Polanco?» Alejandra dudó. En realidad, preferiría algo menos formal. ¿Conoces los Cocuyos en el centro? Mateo arqueó una ceja, intrigado. ¿Tacos de guisado a estas horas?
Los mejores para celebrar momentos importantes, afirmó ella. Tradición familiar. Me encanta la idea, concedió él. La pequeña taquería del centro histórico estaba abarrotada incluso a esa hora. Entre el bullicio de comensales, el siseo de la carne en la plancha y los gritos de los taqueros, compartieron una celebración auténticamente mexicana. Tacos de suadero, longaniza y campechanos, acompañados de agua de Jamaica. Por tu brillante futuro, brindó Mateo con su vaso de plástico. Por nuevos comienzos, respondió ella, mirándolo a los ojos. Entre risas y conversación, Alejandra se dio cuenta de que nunca se había sentido tan plena. Su carrera finalmente despegaba, y este hombre, que había entrado en su vida como un juez intimidante, ahora se limpiaba salsa de chipotle de la comisura de los labios, mientras le relataba anécdotas de su infancia en la capital. Caminaron después por las calles empedradas del centro, entre edificios coloniales iluminados dramáticamente. La Catedral Metropolitana se alzaba imponente contra el cielo nocturno, y el Palacio de Bellas Artes brillaba con su cúpula dorada bajo la luz artificial. ¿Sabes qué es lo mejor de ganar este concurso?, comentó Alejandra mientras cruzaban el Zócalo. Que mi madre podrá ver cómo su lugar de trabajo se transforma sin perder su esencia. Es un regalo para ella también. ¿Ella sigue trabajando en el mercado? No, ahora tiene una pequeña tienda de artesanías en Coyoacán. Pero la Merced siempre será parte de nuestra historia familiar. Se detuvieron frente a la catedral. A esa hora la plaza estaba casi desierta, excepto por algunas parejas dispersas y vendedores ambulantes recogiendo sus puestos. Alejandra, dijo Mateo de repente, necesito ser honesto contigo. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Vendría ahora alguna revelación sobre conflictos de interés en el concurso? Durante estas semanas trabajando juntos, algo ha cambiado en mí, continuó él. Regresé a México buscando reconectar con mis raíces, pero encontré mucho más. Encontré una forma de ver el mundo que había olvidado. La brisa nocturna agitó el cabello de Alejandra mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Lo que intento decir, prosiguió Mateo, es que mis sentimientos por ti han evolucionado más allá de la admiración profesional, y necesito saber si estoy solo en esto. El tiempo pareció detenerse mientras las campanas de la catedral marcaban la medianoche. En ese momento crucial, con la ciudad antigua como testigo, Alejandra enfrentaba una decisión que cambiaría el curso de su vida y su corazón. «No estás solo», respondió Alejandra finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido distante del tráfico nocturno. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como las luces de la ciudad reflejadas en los charcos tras la lluvia vespertina. Mateo dio un paso hacia ella, pero Alejandra retrocedió ligeramente. «Pero esto me asusta», continuó. «Profesionalmente apenas estoy comenzando. El proyecto de la Merced será mi carta de presentación. Y tú...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Tú eres Mateo Herrera. La diferencia entre nuestras posiciones no podría ser más clara». «¿Crees que me importa eso?», preguntó él. «Debería importarte. A mí me importa». Un grupo de turistas nocturnos pasó cerca, tomando fotografías de la catedral iluminada. Mateo y Alejandra guardaron silencio hasta que se alejaron. «Mi padre abandonó a mi madre cuando descubrió que ella estaba embarazada de mí», dijo Alejandra cuando volvieron a estar solos. «Se fue con una mujer de su clase social, alguien más adecuada según él. Durante años vi a mi madre luchar sola, enfrentando los comentarios de quienes la llamaban ingenua por creer que un hombre de dinero podría tomarla en serio». Mateo escuchaba atentamente, comenzando a entender las capas de resistencia en Alejandra que iban mucho más allá de su juventud o su posición profesional. «No soy mi padre, Alejandra. Lo sé, pero también sé que las historias tienen el hábito de repetirse». Comenzaron a caminar nuevamente, esta vez en dirección a la Alameda Central. El silencio entre ellos no era incómodo, sino contemplativo. Las hojas de los árboles centenarios susurraban con la brisa nocturna, creando sombras danzantes sobre el pavimento. «Cuando diseñé el proyecto de la Merced», dijo Alejandra después de un rato, «tuve que decidir qué muros conservar y cuáles derribar. Algunos parecían puramente estructurales, pero tenían un valor histórico insospechado. Otros lucían imponentes, pero estaban completamente comprometidos.
¿Estamos hablando de arquitectura o de relaciones?, preguntó Mateo con una leve sonrisa. Ella también sonrió. Ambas se construyen con los mismos principios: cimientos sólidos, equilibrio y la capacidad de resistir terremotos. Se sentaron en una banca frente a la fuente principal de la Alameda. A esa hora, el parque estaba casi desierto, ofreciéndoles un refugio de privacidad en medio de la megalópolis. «Propongo un compromiso», dijo Mateo finalmente. «No apresuremos nada. Continuemos trabajando juntos en el proyecto del conjunto habitacional. Mantengamos nuestra relación profesional intacta y al mismo tiempo nos permitamos conocernos mejor personalmente». «¿Como un periodo de prueba?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Como un proceso de diseño», corrigió él. «Primero el anteproyecto, luego los planos detallados». La metáfora arquitectónica la hizo reír. «Eres incorregible. Solo soy persistente y paciente cuando vale la pena». La tensión entre ellos se disipó gradualmente. Alejandra se permitió relajarse, apoyando ligeramente su hombro contra el de Mateo mientras contemplaban la fuente. «Hay algo más», dijo ella después de un momento. «Mañana renuncio a Gómez ni Asociados». «¿En serio?». Mateo parecía genuinamente sorprendido. «Pensé que esperarías hasta tener el proyecto de la Merced en marcha». «He esperado demasiado tiempo ya. Voy a abrir mi propio estudio. Pequeño, por supuesto, probablemente solo yo al principio, pero independiente». «Eso es magnífico, Alejandra». La admiración en su voz era evidente. «Un gran paso. Aterrador, pero necesario. Nunca podré desarrollar mis ideas trabajando para otros». Hizo una pausa, lo que significa que nuestra colaboración debería formalizarse adecuadamente ahora. Contratos, términos claros, todo transparente. Mateo asintió comprendiendo el subtexto. Ella necesitaba proteger su integridad profesional, especialmente ahora que sus sentimientos personales estaban en juego. «Por supuesto, te enviaré los términos la próxima semana y puedes revisarlos con tu abogado». «No tengo abogado», reconoció ella con una risa nerviosa. «Entonces te recomendaré uno independiente que no trabaje para Herrera Internacional». El cuidado con que Mateo consideraba las implicaciones y respetaba sus preocupaciones solo intensificaba lo que Alejandra sentía por él. Se levantaron para continuar su paseo nocturno. La ciudad dormía, pero nunca completamente. Siempre había luces encendidas, taxis ocasionales, panaderías preparándose para el día siguiente. Era una megalópolis que respiraba a su propio ritmo, adaptándose continuamente, como ellos mismos. «Mi madre siempre dice que las decisiones importantes deben tomarse 2 veces, primero con el corazón y luego con la cabeza», comentó Alejandra, mientras caminaban bajo la sombra de los rascacielos de Reforma. «Sabia mujer. ¿Y qué han decidido tu corazón y tu cabeza?». «Mi corazón decidió desde aquel café en Coyoacán», admitió ella en voz baja. «Mi cabeza aún está dibujando los planos estructurales». Mateo sonrió, pero no insistió más. Cerca del Ángel de la Independencia, finalmente se despidieron. No hubo besos ni promesas grandilocuentes, solo un apretón de manos que se convirtió en un leve entrelazamiento de dedos antes de separarse. «Te veré el lunes para revisar el avance del conjunto habitacional», dijo ella profesionalmente, aunque sus ojos comunicaban mucho más. «Estaré allí», respondió él. «Y Alejandra, felicidades nuevamente. Tu victoria hoy es completamente merecida». Mientras se alejaba hacia la estación de metro, Alejandra sentía una mezcla de emociones contradictorias: la euforia del triunfo profesional, la expectativa de la independencia laboral y la dulce ansiedad de un corazón que, después de años de construir muros de protección, comenzaba a diseñar puentes. Lo que no sabía era que Mateo, observándola desde lejos antes de subir a su auto, experimentaba su propia transformación. El hombre que había regresado a México buscando redescubrir sus raíces, ahora encontraba inesperadamente la posibilidad de nuevos brotes, un amor naciente y un renovado propósito que trascendía el éxito corporativo. La ciudad, desde sus antiguas piedras hasta sus modernos rascacielos, parecía bendecir silenciosamente aquella conexión que, como la mejor arquitectura, combinaba armoniosamente lo tradicional con lo innovador, lo estructural con lo estético, lo permanente con lo evolutivo. 6 meses después de ganar el concurso,
Alejandra contemplaba el bullicio del mercado de la Merced desde un andamio temporal. La primera fase de renovación estaba en pleno apogeo. Trabajadores reforzaban estructuras centenarias, instalaban sistemas de captación pluvial y renovaban las instalaciones eléctricas deterioradas, todo bajo su dirección. Arquitecta Vega, la llamó Rodrigo, su asistente y único empleado por ahora. Los proveedores de cantera necesitan su aprobación para los cortes. Alejandra asintió, bajando cuidadosamente del andamio. Su pequeño estudio de arquitectura, básicamente un loft reconvertido en la colonia Roma, había crecido modestamente, pero su reputación se expandía rápidamente. El proyecto de la Merced aparecía en publicaciones especializadas y recibía ofertas para dar conferencias sobre revitalización urbana con identidad cultural. Su teléfono vibró, un mensaje de Mateo recordándole su cena de esa noche. Sonrió involuntariamente. En estos meses, su relación había evolucionado con la misma precisión calculada con que planeaban sus proyectos arquitectónicos, cautelosa al principio, luego cada vez más confiada conforme los cimientos se probaban sólidos. ¿Todo bien, jefa?, preguntó Rodrigo notando su sonrisa. Perfectamente, respondió ella, volviendo a la realidad. Vamos a revisar esos cortes de cantera. Pasó el resto de la tarde inmersa en decisiones técnicas, discusiones con comerciantes sobre la disposición de los nuevos locales y ajustes al cronograma para compensar retrasos causados por lluvias inesperadas. Era agotador, pero profundamente satisfactorio. A las 7, se despidió de su equipo y tomó un taxi hacia su apartamento para cambiarse. Esta noche era especial. Mateo finalmente conocería a su madre. La relación entre Mateo y Alejandra había desarrollado su propio ritmo, intenso pero respetuoso de sus espacios individuales. Él viajaba frecuentemente por negocios, ella se sumergía en sus proyectos, pero cuando estaban juntos, el tiempo parecía adquirir una cualidad diferente, más profunda. Su mayor temor inicial, que la diferencia de estatus profesional afectaría su dinámica, resultó infundado. En vez de imponer su experiencia, Mateo la consultaba sobre proyectos internacionales de Herrera Internacional, valorando genuinamente su perspectiva, y el proyecto conjunto del antiguo edificio habitacional en la colonia Doctores avanzaba como una verdadera colaboración, no como un encargo jerárquico. En su apartamento, mientras se arreglaba, Alejandra recordó su conversación telefónica con su madre el día anterior. «Por fin voy a conocer a este hombre misterioso», había dicho doña Carmen con un tono entre curioso y escéptico. «El que puso la ciudad a tus pies». «Mamá, exageras. Él solo fue un juez en el concurso. Mi trabajo hizo el resto». «Mija, te conozco desde que naciste. Nunca te había escuchado hablar de nadie así». Alejandra no pudo rebatir aquello. Era cierto. Mateo había entrado en su vida como un catalizador, acelerando reacciones que ya estaban presentes en su interior, dándole tanto confianza profesional como personal. A las 8 en punto, el timbre sonó. Mateo llegó con un ramo de flores, no rosas ostentosas, sino dalias multicolores, la flor nacional de México, y un nerviosismo inusual en él. «¿Estás listo para el veredicto final?», bromeó ella mientras subían a su auto. «Más intimidado que en cualquier junta directiva», confesó él. El restaurante que Alejandra había elegido estaba en Xochimilco, un lugar tradicional junto a los canales donde las trajineras, barcas coloridas, se deslizaban iluminadas con luces multicolores en la oscuridad. No era el tipo de establecimiento que aparecía en guías turísticas exclusivas, sino un sitio auténtico frecuentado por familias locales. Doña Carmen ya los esperaba, elegante en su sencillez, con el cabello negro apenas salpicado de canas, recogido en un moño tradicional y un rebozo artesanal sobre los hombros. Las presentaciones fueron cálidas pero medidas. Alejandra observó cómo su madre estudiaba discretamente a Mateo, su forma de saludar, cómo sostenía la puerta, su interés genuino cuando ella mencionaba su pequeña tienda de artesanías. La cena transcurrió entre historias familiares. Su madre no dudó en compartir anécdotas vergonzosas de la infancia de Alejandra, discusiones sobre la transformación de la ciudad y ocasionales preguntas incisivas de doña Carmen que revelaban su naturaleza protectora.
¿Y qué opina tu familia de que estés saliendo con una arquitecta que apenas comienza, Mateo?, preguntó directamente mientras degustaban el mole poblano principal. Mamá, intervino Alejandra, incómoda. Está bien, aseguró Mateo. Es una pregunta válida. Se volvió hacia Carmen. Mi padre falleció hace 10 años y mi madre vive en Cuernavaca, bastante desconectada de mi vida profesional. Pero la verdad, señora Carmen, es que si mi familia tuviera algún problema con la mujer extraordinaria que es su hija, sería su pérdida, no la mía. Doña Carmen asintió lentamente, evaluando la respuesta, y luego sonrió. Mi Alejandra siempre ha sido terca como una mula. Desde niña, cuando todos dibujaban casitas con chimeneas, ella hacía planos de vecindades enteras, explicando dónde pondría jardines comunitarios. Tomó un sorbo de agua. Lo único que me preocupa es que su corazón es como sus diseños. Cuando decide abrir un espacio, lo hace completamente. Mateo sostuvo la mirada de aquella mujer que había criado sola a Alejandra, entendiendo el mensaje implícito. No lastimes a mi hija. Lo sé, respondió simplemente. Es un privilegio que no tomo a la ligera. El resto de la velada transcurrió más distendida. Para el postre, arroz con leche tradicional, doña Carmen ya compartía con Mateo recetas familiares y consejos sobre los mejores mercados para ingredientes específicos. Mientras regresaban en el auto, ya cerca de medianoche, Alejandra suspiró aliviada. Creo que le agradaste. Y ella a mí, respondió Mateo. Ahora entiendo de dónde viene tu determinación. En vez de llevarla directamente a casa, Mateo condujo hasta un mirador en las afueras de la ciudad, donde el Valle de México se extendía bajo ellos como un mar de luces parpadeantes hasta el horizonte. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos sobre ver la ciudad desde arriba?, preguntó él mientras contemplaban el panorama. En la azotea del edificio Art Deco, asintió ella. Dijiste que la ciudad había crecido sin planificación. Y tú defendiste su carácter orgánico. Mateo sonrió. Tenías razón. Algunas cosas más hermosas no pueden diseñarse completamente. Necesitan espacio para crecer naturalmente. Se volvió hacia ella, tomando sus manos. Estos meses contigo han sido un redescubrimiento, Alejandra. De mi ciudad, de mi profesión, de mí mismo. Bajo el cielo estrellado de México, con la ciudad entera como testigo, Mateo sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo, aclaró rápidamente al ver la expresión de sorpresa de Alejandra. Todavía no. Es algo diferente. Dentro de la caja había una llave antigua de metal labrado. Es la llave original de la casa de mi abuelo en Coyoacán, explicó. La he restaurado durante años, habitación por habitación. Nunca he llevado a nadie allí, hasta ahora. ¿Me estás pidiendo que viva contigo?, preguntó Alejandra, entendiendo la magnitud del gesto para alguien tan reservado con su espacio personal como Mateo. Te estoy ofreciendo un lugar que podamos transformar juntos, respondió él. El próximo proyecto que diseñemos podría ser nuestro propio espacio si tú quieres. Alejandra contempló la llave antigua, hermosa en su elaborada sencillez, como su relación. Aparentemente simple pero intrincadamente detallada cuando se observaba de cerca. Necesito pensarlo, dijo honestamente. Es un paso importante. Mateo asintió sin presionarla. Tómate el tiempo que necesites. Los mejores diseños nunca se apresuran. Se besaron bajo el cielo estrellado, con la ciudad extendida a sus pies. En ese momento Alejandra sentía que por fin estaba construyendo sobre tierra firme, no solo en su carrera, sino también en su corazón. Lo que no sabía era que, mientras regresaban a la ciudad, Mateo guardaba un secreto que pondría a prueba los cimientos que tan cuidadosamente habían establecido. El anuncio llegó como un terremoto en día despejado, sin aviso y devastador. Alejandra estaba en el sitio de construcción de la Merced cuando lo vio en las noticias económicas en el teléfono de Rodrigo. Herrera Internacional firma acuerdo multimillonario con desarrolladores norteamericanos para nuevo centro comercial en zona histórica del centro. ¿Qué zona histórica?, preguntó arrebatándole el teléfono a su asistente. El artículo especificaba un complejo de manzanas al norte del Zócalo, incluyendo varios edificios coloniales catalogados, sería transformado en un centro comercial de lujo y torre residencial.
Precisamente la zona donde vecinos y activistas culturales llevaban años luchando por mantener la autenticidad del barrio frente a la gentrificación. La misma área que ella y Mateo habían recorrido juntos, comentando la importancia de preservar estos espacios comunitarios. Intenta comunicarte con Mateo Herrera, le indicó a Rodrigo, manteniendo el profesionalismo frente a la cuadrilla de trabajadores, aunque por dentro sentía una mezcla de confusión e indignación. Mateo no respondió sus llamadas ni mensajes durante todo el día. Por la noche, cuando Alejandra regresaba a su apartamento, su auto la esperaba frente al edificio. «Supongo que has visto las noticias», dijo él en cuanto ella subió al vehículo. «¿Por eso has estado evitándome todo el día?», preguntó ella directamente. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Alejandra ya reconocía como señal de estrés. «Quería explicártelo personalmente, no por teléfono. Este acuerdo llevaba meses negociándose desde antes de que tú y yo». «¿Meses?», interrumpió ella. «Mientras caminábamos por esas mismas calles y tú alabas mi compromiso con preservar el tejido urbano histórico, ¿ya estabas planeando demolerlo? No es tan simple, Alejandra. Explícame entonces, porque no entiendo». Mateo condujo sin rumbo fijo por la ciudad mientras explicaba la compleja situación. Inversiones previas, compromisos corporativos establecidos antes de su regreso a México, consecuencias financieras de retractarse que afectarían a cientos de empleados de su empresa. «Intenté modificar el proyecto para preservar lo más posible la esencia del barrio», aseguró, «pero los inversionistas tienen ciertos requisitos de rentabilidad que no permiten». «Por favor, no me hables en términos corporativos», interrumpió Alejandra. «No soy tu junta directiva». Detuvo el auto en Chapultepec, junto al lago artificial ahora desierto a esa hora de la noche. El silencio entre ellos, usualmente cómodo, ahora estaba cargado de tensión. «Creí que compartíamos la misma visión», dijo finalmente Alejandra, «sobre la ciudad, sobre la arquitectura que respeta a las comunidades en vez de desplazarlas». «Y la compartimos», insistió él, «pero dirijo una empresa multinacional, Alejandra. No puedo simplemente deshacer acuerdos por sentimientos personales». La elección de palabras cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. «¿Es eso lo que soy? ¿Un sentimiento personal que debe mantenerse separado de tus decisiones empresariales?» «Sabes que no quise decir eso». Alejandra miró por la ventana hacia el castillo de Chapultepec, iluminado en la distancia. El edificio histórico, resiliente después de siglos de invasiones y transformaciones, parecía observarlos con la sabiduría de quien ha visto muchas promesas romperse. «¿Qué pasará con las familias que viven allí desde generaciones?», preguntó. «Con los pequeños comercios. Habrá indemnizaciones justas, reubicaciones». «No puedes reubicar raíces, Mateo», interrumpió ella. «Lo que hace único a ese barrio es precisamente la continuidad histórica de sus habitantes, sus oficios, sus relaciones comunitarias. Exactamente lo que diseñé para la Merced, lo que tú elogiaste como innovador». Mateo guardó silencio y Alejandra comprendió la magnitud de la brecha que súbitamente se abría entre ellos. No era solo un desacuerdo profesional, sino una revelación sobre valores fundamentales. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo finalmente, abriendo la puerta del auto. «¿Dónde vas? Estamos a kilómetros de tu casa». «Caminaré. Necesito pensar». «Alejandra, por favor, podemos encontrar una solución». Pero ella ya se alejaba por el sendero del parque, su figura recortándose contra las luces nocturnas de la ciudad que tanto amaba y que ahora sentía en peligro. Los días siguientes transcurrieron en un limbo emocional. Alejandra se sumergió en el trabajo de la Merced con renovada intensidad, como si cada baldosa restaurada, cada viga reforzada, fuera un acto de resistencia contra la visión corporativa que amenazaba otras partes de su ciudad. Mateo intentó comunicarse varias veces, pero ella mantuvo distancia. Necesitaba claridad, perspectiva. Sentía que estaba reviviendo el abandono de su padre, la elección entre el amor y los intereses económicos, la diferencia de mundos que finalmente resulta insalvable. Una semana después, mientras supervisaba la instalación de paneles solares en el techo del mercado, recibió una visita inesperada. Doña Carmen, elegante como siempre en su sencillez. «Tu muchacho vino a verme a la tienda»,
dijo sin preámbulos mientras inspeccionaban juntas el avance de la obra. No es mi muchacho, respondió Alejandra, sintiendo una punzada de dolor que contradecía sus palabras. Su madre la miró con esa mezcla de sabiduría y paciencia que había perfeccionado durante años de crianza solitaria. Vino a pedirme consejo, ¿sabes? Un hombre como él, buscando la opinión de una comerciante retirada. Alejandra se detuvo, sorprendida. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté si lo que sentía por ti era más importante que sus edificios de cristal. Aquella simplificación tan característica de su madre arrancó una sonrisa involuntaria a Alejandra. ¿Y qué respondió? Que eso no era la pregunta correcta, que la verdadera pregunta era si podían construir algo juntos que fuera mejor que lo que cada uno podría construir por separado. Doña Carmen observó las vigas recién reforzadas del mercado. Me recordó a tu padre, ¿sabes? No en lo malo, sino en cómo sus ojos brillaban al hablar de ti. Papá nos abandonó, mamá. Tu padre era débil, mija. Eligió lo fácil cuando el camino se volvió difícil. Este hombre hizo una pausa. Este hombre está luchando. Y eso ya lo hace diferente. Esa noche, mientras Alejandra trabajaba en los planos finales para la segunda fase de la Merced, recibió un correo electrónico de Herrera Internacional. No era de Mateo, sino del departamento legal. Una notificación de cambios en el proyecto del centro histórico. El documento adjunto detallaba modificaciones sustanciales, reducción del área afectada, preservación de fachadas históricas, inclusión de espacios comunitarios, programas de apoyo para comerciantes locales y algo que llamó especialmente su atención, un compromiso para destinar el 30% de los departamentos a vivienda accesible para residentes actuales del barrio. No era perfecto, seguía siendo un desarrollo comercial a gran escala, pero representaba un compromiso significativo, una visión que intentaba balancear el desarrollo económico con la preservación cultural. Al final del documento, una nota manuscrita escaneada. Algunos cimientos no pueden removerse sin comprometer la estructura entera, pero siempre podemos diseñar algo mejor sobre ellos. Colaboración, M. 2 días después, Alejandra esperaba en la casona colonial de Coyoacán, que Mateo le había mostrado solo en fotografías. Un patio central con una fuente de cantera, habitaciones con techos altos y vigas de madera original, y una cocina que combinaba elementos tradicionales con tecnología moderna. Cuando él llegó, ambos se observaron con la mirada de quien reconoce los cambios sutiles después de una transformación importante. ¿Cómo lograste las modificaciones al proyecto?, preguntó ella sin rodeos. Recordando por qué me enamoré de la arquitectura en primer lugar, respondió él, y arriesgando algo de capital personal, algunos inversores se retiraron, otros aceptaron los cambios. ¿A costa de qué? De márgenes menores principalmente, y... hizo una pausa. Renuncié a la presidencia ejecutiva de Herrera Internacional. Seguiré en el consejo, pero ahora tendré tiempo para proyectos más personales. La magnitud de aquel cambio dejó a Alejandra momentáneamente sin palabras. ¿Por qué harías algo así? Porque desde que regresé a México, he estado viviendo entre dos mundos, el corporativo internacional y el México real que redescubrí contigo. Era insostenible. Mateo se acercó tomando suavemente sus manos. No puedo prometer que siempre estaremos de acuerdo en cada proyecto o decisión, pero puedo prometer que siempre escucharé tu perspectiva, que siempre consideraré el impacto humano de lo que construimos, y que nunca, jamás, te pediré que comprometas tus valores por los míos. Alejandra sintió que algo se aflojaba en su interior. Aquel nudo de desconfianza formado por años de observar a su madre luchar sola, de temor a repetir la historia, comenzaba a deshacerse. ¿Qué propones entonces? Una firma conjunta, respondió él con entusiasmo renovado. Herrera Vega Arquitectos, enfocada en revitalización urbana sostenible, preservación cultural y diseño comunitario participativo. Tu visión, mi experiencia, un equilibrio. La propuesta era profesional y personal al mismo tiempo, como ellos mismos. ¿Y esta casa?, preguntó ella, mirando alrededor del patio donde la luz del atardecer proyectaba sombras geométricas a través de las columnas coloniales. Será nuestro primer proyecto conjunto oficial, sonrió él. Un espacio para vivir, trabajar
y recibir a clientes comunitarios que normalmente no pueden pagar servicios de arquitectos de primer nivel. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. Como arquitecta, Alejandra sabía que el espacio entre estructuras es tan importante como las estructuras mismas. Permite movimiento, respiración, vida. Acepto la colaboración, dijo finalmente, profesional y personal. Se besaron bajo el naranjo centenario del patio, mientras el sol de México bañaba la escena en tonos dorados y anaranjados. La ciudad que los rodeaba, con sus contradicciones y desafíos, con su belleza y caos, seguiría transformándose. Pero ahora ellos serían parte activa de esa transformación, construyendo juntos un futuro que honrara el pasado sin temerle al cambio. Y así, entre los muros antiguos de aquella casona colonial y los planos de proyectos aún por nacer, Alejandra Vega y Mateo Herrera comenzaron a diseñar no solo edificios, sino una vida compartida, un espacio donde ambos pudieran crecer sin perder sus esencias individuales, como la mejor arquitectura que integra lo nuevo y lo antiguo en una armonía que trasciende el tiempo.